Nos pasamos el día entero pensando. Se habla en estudios incluso de que llegamos a tener unos 60.000 pensamientos al día, de los cuales la gran mayor parte se dice son pensamientos negativos. Y sin embargo, no poseemos en la mayoría de los casos una herramienta precisa, una herramienta que tengamos a la mano para hacer ese proceso de filtrado, para hacer ese proceso de decir, bueno, esto no me conviene pensar en esto, bueno, lo voy a dejar. Y esto es súper importante porque entendemos también que los pensamientos son los portadores de los estados emocionales, que básicamente es el cómo te vas a sentir para afrontar cualquier actividad, ¿no? Cualquier meta que te propongas. En términos de metas incluso se puede hablar de pensamientos negativos como baches en una carretera. Si tú no tienes la habilidad para evitar estos baches, ¿qué va a pasar? Que tu camino, tu trayecto va a ser mucho más lento, incluso puede ser que nunca llegues a tu destino. Hoy por esta razón te quiero compartir la técnica que yo utilizo y que me funciona, si no bien el 100% de los casos, porque al final soy humano y por supuesto tengo habilidades y a veces recaigo ante pensamientos que sé que no me conviene tener, por lo menos una gran mayoría de los casos. Ahora bien, ¿cómo controlar, cómo dirigir ese proceso de definir qué pensamientos aparecen en mi mente y si son positivos o negativos, o si me conviene tenerlos o no? El definir qué pensamientos aparecen ya es una tarea un poco más complicada por el hecho de que es un proceso subconsciente. Lo que sí podemos definir, y para esto se han de hecho inventado infinidad de técnicas, es si un pensamiento se expande, se desarrolla en nuestra mente o simplemente lo vamos a neutralizar. La técnica que te quiero compartir en el día de hoy, o sea, lo bueno que desde mi punto de vista tiene, es que la puedes aplicar siempre, la puedes aplicar en, en toda situación. Y, sin más dilación, es la técnica, es a la que yo le llamo el bloqueo de pensamientos en intervalos de tiempo. Bloqueo de pensamiento en intervalos de tiempo va a significar el que tú, en lugar de suprimir el pensamiento, en lugar de definir, suprimir el pensamiento de forma absoluta, no exactamente, sino básicamente decides postergar el pensamiento. Es decir, bueno, voy a pensar en esto en una hora. En un intervalo de tiempo, una medida que tú vas a establecer, que tiene que ser realista, que tiene que ser concreta, ya sea una hora, sea media hora, y no tiene que ser tampoco en mucho tiempo. De hecho, puedes ponerlo por una hora y cuando llegue esa hora vuelves a postergarlo otra hora más y constantemente. De esta manera el pensamiento va a perder mucha fuerza cada vez que lo sigues postergando, o sea, de forma sucesiva. ¿Por qué va a ser efectivo? Porque cuando nosotros definimos, cuando nosotros tomamos la decisión de no pensar en algo, muchas veces esa parte de nosotros que cree que el pensamiento tiene una verdad que arrojar, exactamente, pues nos estamos diciendo, esa parte nos dice que si no pensamos, que si simplemente lo dejamos, nos negamos a tenerlo, a albergarlo en nuestra mente, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos tapando los oídos entre algo que no deberíamos. Y aquí está la gran diferencia, porque si tú lo postergas, simplemente puedes calmar esa parte de ti, porque sabes que llegará el momento del día en que con una mejor disposición de tus recursos vas a poder pensarlo, a lo mejor no en lugar de sentirte tan identificada con él, desde un juicio más neutral. Exactamente. De esta manera va a ser mucho más fácil adaptarnos, o más bien, ¿cómo poder decirlo? Simplemente cumplir con nuestra palabra, o sea, tener la disciplina de dejarlo. ¿Qué pasa cuando el pensamiento tiene una carga muy fuerte emocional? Y aunque digamos, bueno, voy a pensar en media hora de esto y sabemos que al final lo vamos a hacer, lo vamos a atender cuando llegue este tiempo. Para esto va a ser muy recomendable el que tengas lo que yo le llamo un comando. Una palabra que básicamente tenga la suficientemente fuerza, ¿no? Como para que, como para que la puedas usar y lo puedas con ella neutralizar o sea, esa llegada del pensamiento que sabes que postergaste, que decidiste postergar una y otra vez. Por ejemplo, una palabra que utilizo, que es básicamente la que llevo utilizando mucho tiempo para este tipo para lograr este fin, va a ser suficiente, ¿no? Entonces, incluso ya ahora lo utilizo más mentalmente en lugar de pronunciarla, pero en un momento, al comienzo, la utilizaba más, la llegaba a pronunciar. Y me apoyaba mucho de la fisiología, o sea, incluso ponía esta cara así no, a lo mejor no me sale en la cámara, pero básicamente es la cara de estoy enojado, de ya no quiero, de suficiente, de hasta aquí, ¿no? Y esto como que te tomaba ese control, porque muchas veces cuando a lo mejor uno llega a ese punto de enojo, es cuando dice, hasta aquí, este es mi punto, esta es mi barrera, de ahí no paso.
Y es como que tu mente interpreta este mensaje como, está bien, ya, lo demostraste, no te voy a seguir molestando con este pensamiento y es más fácil como que no aparezca una y otra vez de manera recurrente. Por último, recordar que el hecho de que el neutralizar un pensamiento, el aislarlo con esta técnica de la postergación, no va a significar de forma inmediata el cambio de estado emocional. O sea, ese cambio hacia un estado emocional mejor. De hecho, podría hacerse la analogía como cuando lanzamos una piedra a un estanque. ¿Qué pasa? Cuando lanzas una piedra, esta piedra al ponerse en contacto con la superficie del agua va a generar ondas. Pero la piedra al bajar, ya no está más en esa superficie, las ondas van a seguir estando ahí, van a seguir hasta que llega un punto en que se disipan. Con el estado emocional puede pasar algo muy parecido. En un comienzo va a quedarse, a lo mejor no te vas a sentir como quisieras sentirte, y como acabo de decir, puede ser esa analogía, lo que para recordar exactamente el hecho de que si nos mantenemos y simplemente no dejamos que entre más por un periodo de tiempo lo suficientemente largo, también llegaremos al punto en que nuestro estado emocional probablemente cambiará.